Gracias por continuar con nosotros acá en Puntos de Vista. Siempre hablando sobre este tema crucial, sobre los mitos alrededor del medio ambiente. Un tema muy importante es las especies en peligro de extinción. Es por eso que en esta ocasión estamos con Marvin Torres, quien es biólogo, docente investigador con casi 20 años de experiencia, investigador y docente en SICFA, con una maestría en pedagogía aplicada al cambio climático, un posgrado en ecología de paisaje, bioestadística y ecoturismo. Muchas gracias, Marvin, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Contanos, Marvin, ¿qué es exactamente una especie en peligro de extinción? Una especie en peligro de extinción es aquella que está pronto a desaparecer del planeta, por decirlo de manera simple. Ya sea por causas naturales o antrópicas, ya sea que el ser humano sea el culpable de esta desaparición, de esta extinción. Entonces, ¿qué ocurre? Pues desde hace más de 50 años se trata de cuantificar el estado de la población de cada especie para saber si esta especie está en un umbral crítico. Se le llama, ¿qué es el umbral crítico? Cuando ya va a ser difícil que la especie se recupere. Entonces, hay listas mundiales para las especies que a nivel mundial habitan y hay listas nacionales para las que a nivel nacional pudieran estarse extinguiendo probablemente. ¿Cuáles serían los factores que llevan a una especie a estar en peligro de extinción? Hay varios. El más importante, obviamente, es la pérdida de hábitat, que el hábitat que la especie habita esté desapareciendo, y después ya tenés causas que ya no son del hábitat, que no son regionales, sino que pueden ser mundiales, como el cambio climático. El cambio climático puede ser un factor que puede llegar a extinguir especies, o que sencillamente la especie esté disminuyendo por alguna razón. Eso para especies focales, ¿verdad? Para alguna razón el espacio. Por ejemplo, los anfibios, por ejemplo, han tenido drásticas disminuciones de sus poblaciones debido a un hongo. Se dice que el cambio climático tiene que ver con esto, ¿verdad? Y etcétera, pero no se sabe con exactitud. Pero sí, hay varias razones. La más importante es que pierdan el hábitat, obviamente. Después tienes razones secundarias, que pueden ser, por ejemplo, el sobreexplotación de la especie. La sobreexplotación de la especie es que las especies sean cazadas para consumo o para mascotas, ¿verdad? Lo cual también hace que la especie se disminuya. ¿Qué acciones podemos tomar nosotros para poder ayudar a esas especies en peligro de extinción? ¿Qué podemos hacer? Es bien complejo, ¿verdad? Es bastante complejo, pero en la que tenemos acciones inmediatas es la no compra de animales silvestres. Esa es una lucha de años, de convencer a la gente, a las personas, que dejen de comprar garrobo. Bueno, el garrobo no está en peligro de extinción, quiero aclarar, ¿verdad? No está categorizado como en peligro de extinción, pero es como que crea una cultura, ayuda a la cultura de comprar animales silvestres, y hay que reducir esa cultura, mal llamada cultura, ¿verdad? Porque la cultura es un proceso dinámico, sino esa costumbre de comprar animales silvestres, y porque ahí se van en el saco, obviamente, especies que sí están amenazadas, principalmente como la lapa roja, la lora nuca amarilla, las cuales ya sabemos que son muy apreciadas en el tráfico de especies porque la gente las ve llamativas, pues y hay que acabar con eso. Pero para poder acabar con eso hay que acabar con la cultura, el comportamiento, mejor dicho, no es cultura, el comportamiento de comprar animales silvestres. Ahora, la que mencionabas, la lora nuca amarilla, es muy común en los hogares nicaragüenses tenerlas como mascotas. En algunos hogares los tienen en jaulas y así, pero no sabíamos, o la mayor parte de la población no conoce de que esta especie está en peligro de extinción. Sí, porque la ves común. Entonces, hay un problema en biodiversidad que es la percepción versus la realidad. La percepción la construye tu pensamiento, ¿no? Y tu pensamiento es lo que vale, ¿no? Porque es tu mundo. Y en tu cabeza, si vos la ves que hay, vos decís que es común, que no hay problema. Pero realmente se sabe a nivel mundial que las poblaciones han bajado drásticamente. Ok, ahora pues hablando de lo que mencionabas como uno de los factores, que es la actividad humana. ¿Cuáles son estas actividades que realizamos los seres humanos que llevan a una especie a este peligro de extinción? Como te digo, la sobreexplotación en este caso. Mira, hay estudios a nivel mundial que revelan que una especie se esté extinguiendo, a veces hace que haya más medidas para evitar que se venda, que haya, a veces como parte de estas medidas también pasa de que se vuelven más caras. Por ejemplo, una lapa roja el día de hoy es mucho más cara de lo que era hace 30 años. Eso no detiene, se ha comprobado, que la gente deje de comprar el animal.
aunque sea cara, aunque se esté extinguiendo, eso no ha detenido nunca a las personas que compren animales silvestres. Entonces, estoy hablando de un problema mundial, ¿verdad? No estoy diciendo Nicaragua, porque realmente a veces mucho del tráfico sale fuera, es transfronterizo y sale de la frontera. Pues eso, si te fijas a veces en las noticias, tal vez has visto recientemente que hay muchos decomisos de animales en la frontera, en Chinandega, en la frontera, porque hay mucho comercio transfronterizo, porque el tema es la desigualdad social, obviamente es un gran catalizador de la compra de animales silvestres, porque el que tiene, lo hace porque tiene. Era un tema muy ético, es bien complejo por eso. Ahora, hablando sobre, estábamos hablando prácticamente sobre toda esta información. ¿Qué papel podría jugar la comunicación unida a la ciencia? Porque sabemos que alrededor de este tema, alrededor del medio ambiente, de la flora y la fauna, hay múltiples mitos. ¿Qué papel puede jugar el que tanto la ciencia como la comunicación estén unidas para poder informar a la sociedad? Es sumamente importante porque a veces ocurre, yo lo veo en muchas noticias, que tal vez sale que un animal alguien lo tenía amarrado, no sé qué, dice esta especie, y la noticia dice esta especie en peligro de extinción, y tal vez no esté en peligro de extinción. A veces hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando todo es en peligro de extinción, como que le perdés importancia a todo. Demasiada sobresaturación del término también es malo. Usar el término sabiamente y específicamente es más útil, porque realmente ayuda a enfocar los esfuerzos en las especies que es más importante. Entonces, a veces sucede que a veces hay especies en peligro de extinción, no son tan bonitas, no son tan carismáticas y como que a nadie le importa, ¿verdad? Y hay especies que sí son más carismáticas y a la gente le importa. Entonces, la comunicación tiene, el deber de la comunicación en este caso, en primero, es ser más erudita, de que la comunicación tenga un buen trasfondo científico con fuentes confiables y con fuentes que citen su fuente, además, que te digan de dónde sacan la información, de tal manera que de esta manera vos puedas decir es que esto es así porque es así. Y si no pasa como el cuento de Juanito del Lobo, tantas veces decías que venía el lobo, que cuando viene el lobo ya nadie te termina creyendo. Entonces, tantas veces decir que una especie está en peligro de extinción, cuando no lo están, crea ese efecto para mí. Y eso es lo que hay que evitar, hay que enfocarse en lo que realmente importa para realmente distribuir esfuerzos a donde se necesita. Ahora, hablando sobre el cambio climático, sabemos que es algo que nos afecta a los seres humanos de una manera increíble, pero también a las especies. ¿De qué forma lo afecta? ¿De qué forma afecta el hábitat de estas especies? Es que el cambio climático se cree que uno de los efectos no se cree, uno de los efectos que tiene es que afecta la época en que las plantas florecen y fructifican. Los animales silvestres están acoplados con esa floración y esa fructificación. Entonces, cuando se mueve eso, las especies silvestres van a tener menos chance de alimentar a sus crías correctamente, porque lo que hacen los animales es que sincronizan el nacimiento de sus crías con esta fructificación. Ese es uno de los efectos. Otro de los efectos es con especies migratorias como aves, se aumentan los ciclones y aumentan de intensidad y se adelantan y comienzan a haber más ciclones entre agosto y septiembre, que es cuando las aves están cruzando el Golfo de México, principalmente para migrar, hay más probabilidades que tengan mortandad por los ciclones. Entonces, la manera que el cambio climático, te digo de ejemplo, pero son varios realmente. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, porque a todo le llamamos cambio climático. Si llovió en abril es cambio climático, si no llovió en abril es cambio climático, que si hay un huracán fuerte, que se fue el cambio climático, que si está haciendo calor ahorita es por el cambio climático. Entonces todo se le llama cambio climático. Volvemos a ver el mismo tema de que sobresaturas el sistema con una palabra, entonces pierde importancia la palabra. Hay que ser exactos, hay que ser asertivos cuando se habla, para evitar de que todo parezca que es cambio climático cuando no lo es. Y un experto te lo dirá, hay que saber dividir variabilidad climática de cambio climático, que no es lo mismo. Vos podés estar en un proceso de variabilidad climática y vas a estar en los 5 años que hace calor, y es normal. No es por el cambio climático. ¿Entendés? Entonces, dentro del cambio climático hay un mito que dicen que hay que sembrar más árboles. Sí, no. Cuando vos haces una espectrometría de calor de la área y lo ves desde arriba, te das cuenta que está más frío solo donde está el árbol, el resto sigue caliente. Entonces no es como que plantar más árboles va a mejorar necesariamente la temperatura ambiental, no es tan así, es más complejo. Lo que pasa es que es más carismático y es más bonito. Entonces obviamente va a venir mucha gente, porque eso existe, que es como un cierto amarillismo en la ciencia, donde voy a decir lo que es más carismático, que va a levantar más, me va a levantar los likes, me va a levantar la imagen,
pero no es cierto. Entonces te puedes saturar hablando de cambio climático de cosas que no son tan así. Yo no estoy diciendo que sea malo plantar árboles, es necesario para mejorar el microclima, no es mentira. Pero no es como que es la única cosa que hay que mejorar. Acordémonos que países como Nicaragua, que somos relativamente pequeños y que estamos con 2 océanos a 2 lados, mucho de nuestra temperatura depende de la temperatura de los océanos, de la reflectancia. Son otros factores más allá solamente de que hay árboles. Es deseable tener árboles, para algo sirven, ayudan, pero no pongamos toda la fe únicamente en eso, ¿verdad? Porque si no, podemos terminar como sobreexagerando algo. Es ser asertivo. Diríamos, entonces no hay que plantar árboles para el clima. ¿Cómo nos sí ayuda? Pero no creamos que porque plantemos árboles vamos a pasar de 40 grados a 25 grados. Mejorará un par de grados y se acabó, digo yo, ¿verdad? Habría que ver. Pero hasta ahorita la experiencia, y te estoy hablando de publicaciones científicas, cuando vos ves una espectrometría desde arriba y se ve la temperatura, sí es más frío donde está exactamente el árbol. Al lado ya es caliente. Entonces no es tan así. Es más complejo que decir que plantar árboles en las ciudades es lo necesario. Puede ayudar, pero yo creo que es más complejo. Tiene que ver si la ciudad tiene un lago a la par, si no lo tiene, si está muy al centro, si la ciudad está más al centro de tierra firme, si está más a la orilla del mar. Son un montón de variables y como es un fenómeno multivariado, ahí es donde hay que tener un poco cuidado de generalizar. La generalización es un pecado en este sentido. Ok, ahora hablando justamente sobre ciertas estrategias que son vistas como únicas, como por ejemplo plantar árboles. En el año 2020, cuando todo el mundo estaba en sus casas por el apogeo de la pandemia del COVID-19, surgieron muchas cosas, mejoraron en algunas cosas el medio ambiente, al menos a vista. ¿De qué forma el desplazamiento de la población o la no contaminación de la población durante esa etapa ayudó a que algunas cosas mejoraran y qué podríamos hacer? Esto lo abordaríamos después de la pausa porque nos toca hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos.